Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que se libra de 1914 a 1918. Estamos hablando de una guerra que fue considerada la primera guerra total, por la cantidad de participantes, por la cantidad de países que intervinieron, la cantidad de muertos que dejó y los medios que se emplearon para tratar de ganar. Esta guerra, al comienzo conocido como, hemos dicho, la Gran Guerra, y después ahora la estudiamos como Primera Guerra Mundial, se libró sobre todo en Europa. Fue el conflicto más sangriento de la historia por la cantidad de muertos que existieron. Como antecedente tenemos que hablar de que existía una calma tensa, un periodo que se conoce como la paz armada, que se daba desde el fin de la unificación de Alemania hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es una guerra que ya venía anunciándose durante años. ¿Y por qué? Sencillamente porque existía mucha rivalidad por conseguir nuevos mercados y nuevas colonias. ¿Cómo así? Los países más importantes, las potencias de la época, acostumbraban a imponerse y dominar otros territorios por la fuerza. Estos territorios eran llamados colonias y les aseguraba una provisión permanente de materias primas, pero también un consumo para sus productos, ya que estamos en pleno desarrollo industrial. Existen diferentes causas para la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la principal es, como hemos dicho, la rivalidad por las colonias y los mercados. Hay que señalar que hubo un pretexto. En esta época que ya se veían diferentes ideas de izquierda que después desembocan en la Revolución Rusa, existían también los llamados anarquistas, ¿no? Y había una organización terrorista serbia que se llamaba La Mano Negra, que desconocía toda forma de orden, y uno de cuyos miembros, un estudiante llamado Gavrilo Princip, asesinó al archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo. Este fue el pretexto que sirvió para iniciarse la guerra. Sin embargo, como he dicho hace un momento, ya existía toda una organización de los países mediante alianzas. Se hacían diferentes pactos para tratar de defenderse mutuamente en caso de que estallara la guerra, ¿no? Tenemos que ya había existido la Triple Alianza y la Triple Entente unos años antes. Triple Alianza se había firmado en 1882 y la Triple Entente en 1907. Pero las alianzas que intervienen en la Primera Guerra Mundial terminan siendo la Triple Entente, que eran los llamados aliados, versus las potencias centrales o Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Serbia, Estados Unidos y otros países. Mientras que las potencias centrales gravitaban alrededor de imperios como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano y Bulgaria. La guerra se desata una vez que existe el atentado y se estudia en etapas. Existe una primera etapa llamada la guerra de movimientos que se da
ese mismo año de 1914, y que se libra en dos frentes. Se pelean en el frente occidental los alemanes versus los franceses, los belgas y los ingleses. En este frente, la batalla más importante es la batalla de Marne, porque se logra frenar el avance rápido de los alemanes. Y en el frente oriental se combatía Alemania y Austria versus Rusia y Serbia, quienes pretendían invadir Alemania eran los rusos, y para esto habían movilizado un gran número de fuerzas. Sin embargo, el general Hindenburg, en la batalla de Tannenberg, logra derrotarlos. Con esto se entra una guerra de posiciones, donde existen sobre todo las famosas trincheras. Tenemos que se desarrolla esta guerra de posiciones de 1915 a 1917, y hay batallas muy importantes por la cantidad de muertos, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Verdún de 1916, donde murió más de 500.000 de soldados. Pero hay otra batalla, como la de Somme, de 1916, el mismo año, incluso hubo más de 1 millón de muertos. Es una cantidad increíblemente alta. Y se utilizaron por primera vez armas como los tanques ingleses. En el año 1915 ya Estados Unidos había declarado la guerra porque había usado como pretexto el hundimiento del transatlántico. Un transatlántico es un barco muy grande que navega entre océanos, y en este caso el Lusitania era un barco inglés donde iban pasajeros americanos. Como protesta, Estados Unidos entra en la guerra. Y entonces tenemos que se produce la Segunda Guerra de Movimientos de 1917 a 1918. Miren que 1917 es el año en que se produce la Revolución Rusa, y los nuevos gobernantes rusos, ¿no? En este caso Lenin era el gobernante de Rusia, deciden retirarse de la guerra, ¿no? Firmando un tratado con Alemania. Finalmente los alemanes plantean un armisticio, o sea, se rinden, porque ya había habido un tremendo desgaste, ¿no? Y no fueron condiciones tan terribles porque la guerra de por sí los obligaba a aceptar este tipo de situaciones. ¿Qué consecuencias trajo la Primera Gran Guerra o Guerra Mundial? Primero, una crisis económica en el mundo, especialmente en Europa. Luego, Inglaterra desplazada como la potencia principal por Estados Unidos, y Japón también se convierte en potencia. El imperio austrohúngaro tiene que dividirse, surge la Sociedad de las Naciones, que vendría a ser como la ONU, un organismo que trata de asegurar que ya no vuelva a pasar este tipo de guerras. Eso fracasó porque unos pocos años después se produjo la Segunda Guerra Mundial. Y aparecen estados nuevos como Yugoslavia y Checoslovaquia, ¿no? Polonia, que había sido absorbida, reaparece como estado. Bueno, cuando decimos que en la guerra mundial, en las películas siempre van a ver las famosas trincheras. Es en la guerra de posiciones donde los ejércitos no podían avanzar y se hacían líneas donde se cavaban pues estas trincheras, y los soldados mantenían sus posiciones, ¿no? Justamente para atacar estas trincheras es que se inventa el tanque. Bueno, chicos, esto es todo respecto a la Primera Guerra Mundial, y lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar el cuestionario, ¿no? Vamos a hacerlo con mucha tranquilidad,
repasando cada parte importante de la información de sus libros, de tal manera que puedan ustedes hacer un uso claro de esta información y respondan con éxito.